Buenos días a todos y a todas. Encantado de que estéis otra jornada más con el simposio. Aquí estamos improvisando y arreglando cositas sobre la marcha. Bueno, quien no me conozca, yo creo que ya en este circulito ya se me conoce, pero bueno, quien no me conozca, yo soy Carlos González. Desafortunadamente tengo que intervenir esta mañana en sustitución de nuestro compañero Blasco, Nacho Blasco, porque bueno, el hombre está indispuesto y la conferencia que él tenía prevista, pues desafortunadamente no la va a poder dar. Así que ayer yo tuve que improvisar un tema y voy a hablar de ciertos recursos energéticos que se utilizan en terapia regresiva. Mi nombre es Carlos González Delgado, soy psicólogo de profesión y primer presidente de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Y mi experiencia en este campo es de solo 12 años. Y bueno, y poco más para presentarme. Lo importante es la temática casi de la que vayamos a hablar, ¿no? Ayer estuvimos hablando de, bueno, tuvimos el encuentro con Hans Stendhal. Deciros que un alumno mío, Chano Fernández, Luciano Fernández, hace 3 años él ya había realizado una traducción de ese libro privada, totalmente individual para él, ¿no? En la que se ha basado todo el trabajo posterior, ¿no? Y ya me habló de ese libro, me gustó mucho. Y entonces lo que he hecho, precisamente ayer, he cogido, me he metido en el libro, como comenté ayer, pues lo estoy trabajando bastante, he sacado un resumen de algunas de las técnicas energéticas que Hans trabaja y él relata en su libro. Algunas sí las conozco porque las utilizo, quizá con otros nombres, y otras pues son un poco novedosas. Algunas de ellas yo las estoy utilizando ya en mi práctica también privada y creo que va a ser interesante para las personas que ya estáis formadas en terapia regresiva o también para otros terapeutas, ¿vale? Que estén trabajando con otras disciplinas diferentes. No obstante, espero que aunque está basado en el libro, yo lo que voy a hablar es prácticamente desde mi experiencia en relación a lo que tengo. No he querido compartir la presentación PowerPoint porque quiero que sea bastante natural y que no me distraiga yo leyendo ni haceros leer a vosotros. En principio, el trabajo energético es importantísimo en la terapia regresiva, porque la terapia regresiva es una técnica, pero bastante amplia. Podríamos decir, grosso modo hablando, que hay una primera fase, digamos, de construcción de cierta historia, pre-sesión, la típica historia, la típica entrevista, adaptada, sí, es verdad, a lo que es la terapia en sí, no es una anamnesis médica, clínica, ¿vale? Y, bueno, pues es una fase de indagación. Después, dentro de lo que es la propia terapia regresiva, yo particularmente sugiero a mis estudiantes que la primera media hora, los primeros 3/4 de hora al menos, sean también indagatorios. Que el terapeuta no tenga ninguna prisa por aplicar nada en concreto, que no tenga prisa por aplicar lo que es el esquema de trabajo en sí. Porque, claro, si tengo prisa, no voy a ser muy consciente de la historia del alma a la que trato de ayudar. Entonces, mejor los primeros 30 o 45 minutos permitir la experiencia
y cuando yo ya tengo muy claro qué le está ocurriendo al alma, de dónde viene el alma, cuál es su trayectoria, qué seres le están pudiendo afectar o no, qué trauma tiene pendiente a resolver, etc. Es decir, cuando yo ya me he empapado de la historia, entonces ya desde la tranquilidad, desde la calma, desde la paz, puedo empezar a incluir ese esquema de trabajo que hemos aprendido todo con nuestro maestro común, con José Luis Cabuli, con el doctor Cabuli. Entonces hay una fase de indagación, por tanto. Cuando ya sabemos realmente qué está ocurriendo con el alma del paciente y al permitir la experiencia, sin permitirla no soy consciente, detecto claramente por sentido común que hay ciertas experiencias traumáticas. Bien, no todas las experiencias traumáticas tienen, digamos, el mismo grado de profundidad, no son todas iguales de graves, ¿no? O de impactantes, o de profundas. Algunas de ellas son más que otras. Y dentro de cada experiencia traumática hay una cosita que se llama momento más terrible. Entonces, hay que indagar muy a fondo en ese momento más terrible. La ecuación de sanación podemos resumirla diciendo que a mayor resentir, mayor sanación. Es decir, básicamente estoy queriendo decir que si permito que se agoten a fondo las emociones, que salga todo lo que hay escondido, todas las cargas emocionales o no emocionales, si las permito, va a tener el paciente mayores posibilidades de soltar y de sanar. Si no profundizo porque quiero evitar un mal, un daño, un sufrimiento al paciente, le estoy quitando la posibilidad de sanar por lo menos totalmente. Entonces, aquí viene ya un poquito lo que es el trabajo energético. Entonces, básicamente por sentido común, quiero presentar un esquema de trabajo. Trabajar con la energía es algo que debe de dominar el terapeuta. Y al mismo tiempo que digo que debe dominar el terapeuta, debe conocer al fondo el terapeuta, por lo tanto debe haber tenido una cierta experiencia con el trabajo energético. En mi caso particular, pues fueron 9 años trabajando con Usui Shiki Ryoho, con Reiki, en el seno de Reiki Alliance, una asociación internacional de maestros de Reiki. Éramos más de 400 miembros de los 5 continentes. En esos 9 años yo tuve ocasión de manipular la energía, de tocar la energía, de cometer numerosos errores, por lo tanto de aprender bastante. Es decir, que hay un cierto recorrido. Esos 9 años me han dado una cierta experiencia en el tema energético, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos en la fase formativa enseñando a nuestros alumnos a aprender la técnica, para que os hagáis una idea, yo llevo el esquema del doctor Cabuli, lo que pasa es que no lo desarrollo en módulos de cada 6 meses, de 8 días intensivos, sino que lo desarrollo a lo largo de 9 meses seguidos. Pero el esquema de aprendizaje es prácticamente el mismo. Entonces, mis alumnos los primeros 3 meses están aprendiendo básicamente a incorporar la estructura de trabajo, que se consolida sobre el 5º o 6º mes. Fijaros el tiempo que se necesita para tener un cierto dominio, ¿no? En el segundo trimestre, mis alumnos empiezan a conectar con las almas errantes, las almas perdidas, y ahí ya hay que saber manejar las energías. Y en el tercer y último módulo, mis alumnos aprenden a trabajar con conciencias de otras dimensiones, ¿vale? Conciencias que no son estrictamente humanas. Entonces, ahí también hay que tener un buen manejo de energía. Dicho esto, el buen terapeuta procura que sea el paciente quien trabaje la energía. Es decir, yo tengo que aprender muy bien, yo tengo que saber muy bien el dominio, el manejo de la energía, pero tengo que permitir que en la medida de lo posible, al máximo posible, sea mi paciente quien trabaje las cuestiones energéticas y yo mantenerme a un lado, mantenerme en una posición de neutralidad. Entonces, dicho esto, tengo que tener experiencia suficiente y haber tenido práctica con mis manos y con la energía para poderle enseñar al paciente qué debe hacer en cada momento, ¿vale? Por lo tanto, esa experiencia es necesaria. Ahora bien, nos encontramos durante la terapia con un montón de situaciones y fundamentalmente estamos hablando de catarsis y, por tanto, de cargas
¿vale? Recuerda que yo ayer a Hans le pregunté un poquito qué andar en la catarsis, los diferentes tipos de catarsis que hay. Pues bueno, en este trabajo energético, ahora sí, precisamente basándome en uno de los capítulos de Hans, de una exposición que yo tengo aquí al lado, pues voy a ir comentando algunas de las cosas que él comenta, pero desde mi práctica real, para que no sea un rollo teórico, para que sea algo que de verdad esté basado en una práctica y no en las ideas, ¿vale? Bien, una de las opciones que tenemos cuando el paciente está sintiendo algo es pedirle que visualice cómo es lo que está sintiendo, si es posible que le ponga un color y si es posible que le ponga una forma. Y si es posible que lo localice en el cuerpo. Eso es como una primera idea. Entonces, lo mejor, aunque el terapeuta tenga mucha experiencia, lo mejor es hacer como si uno no tuviera experiencia, como si uno no supiera nada y preguntarle al paciente, fíjate, ¿cómo es lo que está sintiendo? ¿Tiene alguna forma? ¿Percibes algún color? Algunos pacientes ven, otros no ven. Pues si no lo ven, fíjate, ¿cómo sientes que es? ¿De qué color sientes que es? ¿Vale? Y sobre todo, que le dé forma y que lo localice, ¿vale? Que de alguna manera lo ancle en algún lugar de su cuerpo. Eso es muy importante porque después nosotros, conforme vamos a desarrollar nuestro trabajo, vamos a tener que trabajar en determinadas partes del cuerpo. Entonces, eso es una idea que quiero compartir, ¿vale? Después, eso ya lo he dicho. Vamos a hablar un poquito de ciertas sensaciones que tiene el paciente. Vamos a imaginar que el paciente viene realmente triste, penoso, abatido, sin fuerza, con pensamientos lentos, muy frustrado, muy limitado en la vida, sin progresión, ¿vale? Puede ser por muchos motivos. Mira, puede haber adquirido sentimientos que pertenecen a otras personas. Puede tener la presencia de un obsesor, de un alma perdida que ni siquiera es obsesor. Un obsesor es una persona que está haciendo daño, más que una persona, una conciencia que está haciendo daño, ¿vale? Que se empeña en perjudicar realmente a la persona. Puede tener hábitos físicos no saludables, por ejemplo, no tomar el sol, porque tiene miedo al sol, no andar, no ir al campo, no pasear por un parque. Pues eso también le va a provocar toda esta serie de sintomatología. ¿Por qué? Porque no lleva una vida de hábitos saludables. Pues simplemente eso, ya no necesitaría una terapia regresiva, necesitaría cambiar el estilo de vida, ¿vale? Puede ser también por hábitos alimentarios erróneos, que a lo largo de la vida van saturando al cuerpo, van intoxicando, ¿vale? Van de alguna manera, pues, contaminando el cuerpo y, claro, al final, pues, termina uno desenergetizado, sin ganas, sin ilusión, etcétera, ¿vale? Y puede ser también por la presencia en su entorno más habitual de seres negativos, de personas que no son optimistas y que más que elevarle el ánimo, cada día le están bajando el ánimo y chupando energía, ¿vale? Bien. Entonces, hemos dicho que el terapeuta va a tratar de que el paciente ponga color, localice, de forma, ¿vale? Y una vez que ya está eso, normalmente son energías oscuras, son colores muy densos, tienen una clarísima densidad y un claro, digamos, una clara influencia, está afectando en el cuerpo y en el ánimo, ¿vale? Entonces, hay que averiguar poco a poco, permitiendo la experiencia, hay que averiguar cuándo, en qué lugar, de qué forma, con qué personas, con qué seres adquirió esa energía. Porque la mayoría de las veces no es una energía del paciente. Entonces, para eso, permitiendo la experiencia, vamos retrocediendo y vamos localizando el momento en el que esa energía, digamos, penetró en el cuerpo físico, en el campo energético o en la conciencia del paciente. Si no estamos seguros y hacemos varios intentos y no nos va saliendo nada, pues lo vamos a llevar a un momento anterior donde nada de esto le estaba afectando. Y a partir de ahí
desarrollamos la experiencia y de esa manera a veces conseguimos el puente que nos permite ir a la experiencia. A veces el paciente va directamente a la experiencia cuando yo se lo digo, ¿vale? Puedo decirle a la cuenta de 3, irás a la experiencia que te permitió entrar en contacto con esta experiencia, o irás a la experiencia original que causó este conflicto energético en tu alma, y a veces el paciente va directamente, ¿vale? No siempre tenemos la suerte de que vaya directamente, pero en muchas ocasiones sí. Bien, lo que es de la persona suele sentirlo como algo concreto, ¿vale? Pues, digamos una cosa, digamos una sustancia. ¿La puerta la puedes cerrar, por favor? Entonces, la cuestión, como decía antes, es un poquito revivir la experiencia que puso en contacto a la persona con esa energía, ¿vale? Hay que, cuando se localiza la energía, hay que ver cuál es el efecto que está causando en la persona. Y si es posible, eso puede ser de una experiencia traumática muy anterior en esta vida, de una experiencia traumática anterior, no muy anterior, puede ser una experiencia muy antigua o puede ser una experiencia de una vida pasada. Es importante que contrastemos cuáles son las consecuencias que se están derivando en la vida de ahora del paciente. O sea, cómo está afectando esa energía. Partimos de la base que hemos desarrollado una experiencia, partimos de la base que hemos permitido esa experiencia, que sabemos, somos conocedores, somos conscientes de cómo se desarrolló el asunto y, por tanto, formando parte de la historia que está experimentando el alma, nos va encajando con las hipótesis de trabajo que de manera inevitable nos vamos a ir creando mientras hacemos el trabajo. Incluso algunas de ellas las tenemos creadas de antes. Eso sí, nunca tenemos que intentar confirmarlas. Tenemos que permitir la experiencia, se confirmarán solas o no, pero el terapeuta jamás debe de empeñarse en confirmar sus tesis previas, ¿vale? Porque realmente está equivocando. Hay que ver también si esa, digamos, contaminación energética fue producida de un modo personal y consciente, o incluso siendo la misma opción, o sea, la misma acción, o sea, siendo el hecho igual, a veces no es nada personal, sino que esta persona estaba de alguna manera obligada a pasarle esa energía. Imaginaros una guerra y, oye, me matas o te mato. Pues a lo mejor yo soy el que te está matando y te estoy cargando energéticamente. Pues claro, eso es algo impersonal. O imaginaros una guerra donde ya la batalla ha terminado y ahora yo voy, te dejo, te hago lo que me da la gana y encima te mato, ¿no? Eso sí es personal, ¿vale? Entonces todo tiene su contexto también circunstancial, su contexto personal y su contexto histórico. Eso también son cosas que hay que tener presente. Bien, pues el paciente a veces viene un poquito, digamos, con confusión, con cierta parálisis, incluso física, ¿vale? Parcial, normalmente parcial en el cuerpo, total, no me ha venido nunca nadie, ¿no? Y bueno, pues a veces es muy bueno, vamos a imaginar una situación donde el paciente está tan bloqueado, que a veces no me queda más remedio que trabajar brevemente un tema terapéutico, descongestionar al paciente para permitirle fluir y entonces cuando ya va fluyendo terminar por trabajar el tema energético en su totalidad a posteriori. La mayoría de las veces a mí esto no me ocurre. A mí lo que me suele ocurrir es que la experiencia, al ser permitida, de manera natural va dándome la oportunidad de trabajar a fondo el tema energético. A veces lo hago en una, en dos o en tres fases. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Viene una persona y está reviviendo una catarsis fortísima, por ejemplo, una violación. La primera experiencia es aceptar, reconocer que sí, que fue violada esa mujer. Ya es muy fuerte. La segunda va a reconocer que ha sido en un ambiente familiar, pero no está dispuesta a aceptar todavía que fue su padre. Por lo tanto, yo no puedo forzar. Yo puedo permitir la experiencia en superficie, mi paciente va a admitir que ha sido o está siendo violada, lo va a sentir, pero todavía no se permite a sí misma reconocer que el hombre que la está llevando es su papá. Entonces yo no insisto,
Energéticamente no profundizo, permito una primera experiencia más bien en superficie, va admitiendo mi paciente y a lo mejor 20 minutos después continúo por otras cosas menos graves, la voy a retrotraer. Y yo decir, muy bien, a la cuenta te volverás al instante anterior o a la experiencia anterior, donde estás en tal lugar y estás siendo tocado. Y a lo mejor en esa segunda ocasión la mantengo 5 minutos, 6, 7, depende de lo que necesite, y a lo mejor sí es capaz de aceptar que es mi padre. Otra experiencia también catártica, terrible y profunda. Entonces, el tema energético hay que trabajarlo con mucho sentido común, apropiado a la experiencia que está. Si no lo trabajo a fondo, no se agota. Si no se agota, no hay sanación de verdad, auténtica, pero no puedo afrontarlo de golpe toda la vez. A veces incluso la persona necesita más de una sesión. Realmente un conflicto energético de abuso se puede resolver perfectamente en una sola sesión. Y además la persona que quede en paz con el violador en este caso, ¿no? Y otras veces pues vamos a necesitar más de una sesión y a veces que incluso pase un cierto tiempo, varias semanas o algún que otro mes entre sesión y sesión, porque la persona tiene que ir digiriendo, ¿no? Todo eso. Bien. Así que otro principio energético que quiero compartir ahora es, este lo he ensayado ya varias veces con cierto éxito, yo diría que con bastante éxito. Por principio físico, 1 kilo de negatividad se compensaría con 1 kilo de positividad, ¿verdad? Es un principio físico de balanza, de equilibrio, ¿no? Cuando una persona está saturada de negatividad, la estrategia del terapeuta puede ser la siguiente. Una persona está saturada de negatividad. No ha sido reforzada positivamente casi nunca. Ha sido más bien machacada. Se ha puesto en duda su capacidad, por lo tanto, su existencia. No se ha sentido amada, querida, aceptada por el simple hecho de existir. Incluso ha desarrollado a la contra un exceso de responsabilidad, incluso un cierto perfeccionismo, porque tiene que hacer muy bien las cosas para ser reconocida, que la amen y que la quieran, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a imaginar la situación que sea. Si una persona tiene sobrecarga negativa, está pensando, está creyendo, está sintiendo que la vida es negativa y que también su vida, su propia existencia es negativa. La tengo que llevar a un momento donde sí conoció justo lo contrario, donde sí se sintió bien, donde sí fue amada, donde fue reconocida, donde fue aceptada. Y hay momentos en la vida en que sí ha vivido también esa experiencia. Y si me apura, si en realidad en esta vida no la ha vivido, la podría sugerir. Yo no suelo sugerir a nadie ir a una vida pasada directa si no ha salido en terapia, ¿vale? Pero se podría sugerir que retroceda en el tiempo, sin límite en el tiempo, de modo voluntario, ¿vale? Y que vaya a una experiencia anterior si la hubo. Eso disculpa un poco más al terapeuta para no incidir en la experiencia, si la hubo, si realmente la hubo, va a ser una experiencia donde has conocido el amor y todo. Y si sale, que puede salir, se va a equilibrar esa experiencia terrible con la experiencia positiva. Entonces, principio físico. Si yo tengo 2 kilos de negatividad, tengo que buscar una experiencia donde haya también 2 kilos de positividad para que se equilibre y para que experimente que su alma vivió los dos polos. Entonces, una técnica, fijaros, que me ha funcionado súper bien, es sintiendo una persona, esto lo ensayé en este curso pasado en Sevilla, con una de las alumnas, sintiendo a la persona una gran carga negativa en una zona localizada de su cuerpo, le pedí que concentrara toda esa energía en ese lugar, que la tomara con sus manos y que la pusiera en una de las 2 palmas y que le diera la forma de columna. Y le pregunté cómo era, de densa, de qué color era, qué tono, era un tono muy oscuro, qué altura tenía y qué peso. Me vino a decir algo así como que, no recuerdo el peso, pero vamos a imaginar como 20 kilos. La llevé a un momento muy
pleno de su vida, donde se sentía realmente amorosa, feliz, contenta, muy, muy bien. Y le dije, bueno, ¿cómo, qué sientes? Me definió todo. Fíjate, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes sobre todo que se está condensando esta energía de plenitud, de felicidad? Y me dijo, en esta zona del cuerpo. Muy bien. Pues ahí vas a crear una columna igual que la otra. Vas a coger con tu mano izquierda, vas a poner en la palma de tu mano izquierda concentrada esa energía. La visualizó, la puso, dije, ¿qué tal? Con la otra izquierda es más pequeña y más delgada. Muy bien, vas a seguir focalizando toda tu energía y vas a acrecentar esa energía positiva. Y la fue incrementando hasta el punto de tener dos columnas en las dos palmas de las manos totalmente equilibradas. Decía, era muy cómico, decía, ay Dios mío, ¿cómo pesa esto que no puedo soportar? Decía como, no sé, no recuerdo si eran 20 kilos, pero bueno, da igual. Sentía tanto peso que le costaba trabajo mantener los dos brazos. Estaba tumbada, estaba así, pues le costaba mucho trabajo, no era la posición mejor, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a hacer esfuerzos con los brazos. Cuando llevaba ahí, digo, muy bien, está totalmente equilibrada, muy bien, y ahí le dirigí un poquito, le pedí que fueran acercando sus manos y que fuera sintiendo como las dos columnas se fusionaban y que la columna que representaba la energía positiva, que tenía un color claro y muy limpio, absorbía, literalmente, absorbía la columna negativa. Y se vio con una sola columna, blanca, totalmente limpia, y la energía negativa eliminada. Le pedí que concentrara esa energía y que la devolviera al cuerpo. Cuando terminó, no tenía ninguna carga energética negativa en el cuerpo. Estaba totalmente liberada y la experiencia, decía ella, no me lo puedo creer. No puedo creer cómo eso pesaba tanto. No puedo creer lo negativo, lo denso que era eso. Eso es un ejemplo de una técnica energética que precisamente pues, leí en el libro este de Hans Sternberg, ¿no? Así que, fijaros, energéticamente, si el terapeuta tiene una cierta experiencia, si se ha dedicado, si no a experimentarla, al menos a instruirse con gente que sí lo ha experimentado, puede aprender recursos energéticos de otra persona que sí ha tenido la experiencia, ¿no? A mí no me gusta leer y practicar, incorporar, a mí me gusta leer, ensayar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y conforme voy viendo resultados, entonces sí lo incorporo como parte de mi arsenal, ¿no? Si no, no creo que sea muy adecuado, ¿no? Así que bueno, el trabajo energético, dependiendo de cómo se desarrolle la terapia, puede ser adecuado hacerlo al principio, hacerlo durante o hacerlo al final. En la armonización se puede trabajar muy bien la energía también. La armonización final antes de finalizar la sesión, ¿vale? Deciros también que con el trabajo energético se puede perjudicar al paciente y se puede beneficiar al paciente. Por eso el terapeuta debe estar muy seriamente formado. Otra reflexión también. ¿Cuál es el objetivo de una terapia regresiva? ¿Es elevar a un alma a la luz porque apareció un alma perdida? No. ¿Es quitar un conflicto a la persona en una única sesión porque lo tiene y es grave? No. ¿Es conseguir una catarsis sí o sí? No. Todo eso es deseable. Pero nosotros tenemos que ser tan sumamente cuidadosos, tan conscientes, que sepamos apreciar cuál es el momento óptimo de sanación. No se debe forzar nunca una sanación. Lo decía ayer un poquito con el ejemplo de los pimientos y los tomates. Yo recuerdo sesiones donde el paciente era incapaz de perdonar a otra persona. Habíamos trabajado a fondo la regresión, habíamos hecho un trabajo de cara a cara, habíamos limpiado mucha carga energética, pero se negaba a otorgar el perdón. Recuerdo además que esa sesión su hermana estaba presente porque era ya paciente mía y ella quería que su hermana estuviera presente. Cuando una persona quiere que alguien esté presente, yo generalmente sugiero que no, pero si insiste yo no me opongo. Sugiero que no porque es un asunto muy privado del alma y a veces yo quiero que mi hermano o mi hermana sea consciente de lo que me pasó o yo decírselo cuando lo veo
oportuno, conveniente, ¿no? Por eso prefiero que se haga en privado. Pero en esta ocasión insistieron las dos, estaban de acuerdo, perfecto, no hay problema. Entonces hubo un momento en que yo miré a la hermana, le dije, lo siento, aquí no puedo hacer nada. Era un asunto con su ex y el odio todavía, la carga era tan grande que a pesar de que habíamos hecho un buen trabajo muy profundo, esa persona no estaba dispuesta a perdonar. Pues le dije, no, hay que esperar un tiempo, lo entendió perfectamente, hicimos lo que pudimos, terminamos como terminamos, pero ahí no se puede forzar. Si yo hubiera forzado, hubiera sido un falso, ¿vale? Realmente no hubiera integrado la experiencia, no podía comprender todavía lo que sentía todavía, la visión tan corta que tenía, no le permitía comprender que no perdonar implicaba no perdonarse a sí mismo. No podía llegar a ese momento conciencial donde la persona afecta claramente, porque lo está viendo también, sintiéndolo energéticamente, donde la persona acepta aquello de que perdonar es comprender que en realidad ya no hay nada que perdonar. Que todo lo que vivimos siempre es el fiel reflejo del verdadero desarrollo de nuestras conciencias, que el verdadero desarrollo de nuestra conciencia nos atrae o atrae circunstancias y personas con las cuales vamos a vivir lo que corresponda a ese nivel y no al siguiente. Y que en realidad no hay nada que perdonar. Que somos instrumentos inconscientes en el destino de los demás. Que cuando una persona viene y me hace daño, me propone algo, me está dando una inmensa oportunidad para yo integrar una enseñanza profunda del vivir, soltar a la persona que ya bastante daño me hizo para no soltarla. Soltar significa perdonar en el sentido de comprender que no hay nada que perdonar y quedarme con lo que a mí la vida me está recordando que yo tengo que tener presente. Y así sí, así energéticamente soy capaz de soltar. Bien, entonces también deciros que entre esos entes que aparecen por ahí o personas que aparecen en nuestra vida hay personas que son capaces de elevar nuestra energía y hay personas que son capaces de disminuirla, ¿vale? Que por otro lado nos influyen en imágenes, pensamientos, imaginar ahora mismo con el tema de COVID la cantidad de imágenes que se están transmitiendo de problema, enfermedad, o sea, eso nos está afectando también. Por otro lado tenemos asuntos inconclusos de nuestras diferentes personalidades, de los personajes que hemos sido. Hans le llama subpersonalidades, ¿vale? Es como trocitos de mi personalidad mía que no están sanados. Entonces puedo estar arrastrando pequeños trozos de sus personalidades que también me siguen afectando, ¿vale? A veces la equipara con pseudo-obsesores. Es como trocitos de mi personalidad tan negativos que funcionan muy parecidos a ese obsesor que es otra conciencia distinta a la mía. Así que hablamos de entes adheridos, hablamos de obsesores y también de un tema apasionante, que eso lo estudiamos en la última fase de la formación, de implantes. Implantes, diríamos que son una especie de objetos, de chips, de clips energéticos en la mayor parte de las ocasiones, a través de los cuales entidades no humanas están pues utilizándolo un poquito como conejillos. Igual que nosotros cogemos un ratoncito, le ponemos en la cabecita una cosita ahí que nos sirve para estudiarlo y medirlo, pues cosas parecidas cuentan algunos pacientes que hacen seres de otras dimensiones con seres de aquí, de la Tierra, ¿vale? Después también, a veces la persona siente que tiene una especie de como de gran vacío o de agujero energético también. Eso también es otra de las variantes energéticas que nos encontramos con cierta frecuencia en la terapia regresiva. Bien, entonces, ampliando un poquito, lo que Hans ahí denomina sus personalidades, que yo ese término no lo utilizo, pues digamos que son como copias de trocitos de nuestras diferentes personalidades a lo largo del tiempo, que tienen lógicamente su carga energética, emocional, negativa, que tiene, digamos, su propia estructura mental, que hay factores que lo activan o factores que lo desactivan, ¿vale? Todo eso estaría contemplado en eso que se podría denominar como subpersonalidad.
Bien, vamos a imaginar que en esas vidas que hemos tenido antes, yo tuve una tendencia a ser salvador, pues es un rol que está ahí, una tendencia, o a ser víctima, ¿vale? O a ser perpetrador, pues todo eso está ahí. En el análisis transaccional de Eric Werner se definen muy bien estos papeles. Si alguien tiene interés en saber más, pues puede perfectamente introducirse un poquito en este tipo de lectura, ¿no? Voy a hablar también de otra técnica energética también que nos va a ayudar en el trabajo. A veces hay cosas que están indefinidas. Hay sensaciones que el paciente no logra ponerle nombre y apellido, y una técnica muy buena que nos puede ayudar a detectar muy fácilmente esto es lo que es la exploración del aura. Entonces, con los recursos propios que tiene el paciente, le podemos pedir que haga una especie de visualización interior, imaginándose, pues bien, que está haciéndole un TAC, que está haciéndole, pues que tiene un rayo láser, que está haciendo una especie de radiografía profunda. Da igual, hay personas que les va mejor una propuesta u otra. Ahí habló Viviana Centeno de creatividad, ¿no? Y hay momentos en que el terapeuta regresivo tiene que tirar de recursos creativos, ¿vale? En función a la sensibilidad, en función a la personalidad del paciente, en función a las circunstancias, en función a lo que uno vaya viendo, que se identifica mejor el paciente, uno va improvisando a veces algunos recursos. Ayer habló alguien que creo que era Viviana, sí, habló también de una especie de aspiradora, ¿no? Que recogía los restos energéticos. Bueno, fíjate que recursos más creativos, eso no lo conocía yo, lo oí ayer, ¿no? Entonces tengamos siempre esa dosis de espontaneidad, esa dosis de creatividad y permitámosla, porque yo estoy convencido que en este trabajo, cuando nosotros lo hacemos con ciencia, con cierta consciencia, igual que cuando con Reiki uno respeta de verdad los principios del doctor Usui, los resultados son mucho más ecuánimes, más neutros. Aquí ocurre igual. Cuando yo respeto ciertos principios éticos y de verdad tengo las cosas claras, hay momentos donde viene el susurro de Dios. Hay momentos donde, Dios mío, ¿esto de dónde lo he sacado? Esto no me lo enseñó mi profesor en la formación. Te susurran cosas al oído y casi te dicen, es una voz que no es voz, pero casi te dice de modo intuitivo, haz esto. Y te digo, ¿de dónde he sacado yo esto? ¿No? Estoy seguro que nos están amparando en la terapia regresiva entidades espirituales que de alguna manera procuran que no cometamos grandes errores. Sí, somos conscientes y estamos ahí, pues eso, siendo verdaderamente neutros y creando ese espacio de encuentro entre almas, donde a veces la sanación brota de manera espontánea y natural y, por supuesto, bien llevada por el terapeuta de turno, ¿no? Bien, entonces esa exploración del aura puede, del aura, no del aura, la vecina del quinto, no, del aura. Bueno, esa exploración del aura puede, por un lado, facilitar el detectar densidades distintas. Yo suelo pedirle que haga una especie de escaneo desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies y que después me vuelva hacia arriba para comprobar que las densidades que va detectando sean las mismas. Una vez que ha detectado densidades, ahí podemos hacer un trabajo de profundización. Muy bien, focaliza toda la atención en tu bazo, fíjate en este lado de tu cuerpo, cómo es lo que siente, qué forma tiene, de qué color es, qué tamaño tiene, ¿vale? Y entonces ahí podemos detectar, ¿vale? En sí, a veces la visión del aura es una técnica también de inducción, aunque la inducción no es necesaria en terapia regresiva, pero es una técnica que también sirve para inducir, ¿vale? Y es una técnica que también puede servir para provocar una catarsis, porque al enfocarle yo la atención del paciente en una densidad energética en el cuerpo, puede conectar con cierta sintomatología, puede despertar cierta sintomatología y facilitar una catarsis, ¿vale? Bien, es un método también universal de detectar problemas espirituales, físicos o mentales, también la visión del aura, ¿vale? Es que la conciencia superior no tiene límites. Cuando yo soy capaz de transmitir adecuadamente las instrucciones previas a mi paciente, cuando yo soy capaz, y eso lo describo bastante bien en el libro,
de dar una información tan completa, tan valiosa, que el paciente confía, sabe que hay algo dentro de él que se le puede llamar conciencia superior, supraconciencia, alma en mayúscula, que sabe todo lo que le ocurre por dentro, que sabe cómo se generó, en qué circunstancia, con qué seres, que no tiene límite, que lo tiene todo, conoce todo, que no le va a forzar nada, que no va a haber una violación terapéutica en ese sentido, todo es respetuoso, todo es neutro, que solo va a salir aquello que ya está preparada la persona para integrar, por lo cual le da una tranquilidad. Si encima le dan los argumentos de por qué tiene que hablar en presente y les dan los argumentos, de por qué no debe explicarte nada y les dan los argumentos, por qué tiene que decirte siempre lo primero que le venga a la conciencia y les dan los argumentos, la persona está diciendo, madre mía, este terapeuta me lo está explicando todo, me está convenciendo, me está dando tantos argumentos que sería absurdo no pedirle, o sea, no hacer lo que me está pidiendo este hombre o esta mujer. Y por eso es tan importante la información previa. No tenemos que tener miedo de que el paciente va a perder contacto con la sintomatología, que está en regresión, porque cuando entran por la puerta ya está en regresión. Muy bien, si está en regresión, va a estar en regresión dentro de 10 minutos. No pasa nada. Son formas de trabajar. Las dos son correctas. No le explico nada porque ya está en regresión y aprovecho. O venga, vamos al lío. Si te entra, perfecto. Hay personas que son muy mentales. Y aunque vienen en regresión, de hecho están en regresión continuamente, porque estar en regresión es vivir en el pasado, en algo que yo no he integrado, estar emocionalmente atrapado en esa energía, y hoy la charla va de energía. Entonces, ¿qué más da? Yo estoy tan seguro que esa información crea la alianza, gana la confianza, crea un vínculo tan fuerte con el paciente que entonces el paciente vence toda la resistencia y se entrega. Y si encima complementamos con información sobre la capacidad de expandir conciencia que todos los seres la tenemos, y que en esa expansión de conciencia podemos conectar perfectamente con experiencias de otros momentos, de otras dimensiones, que tienen que ver con mi alma y que son mías también. Y todo eso sin dejar de ser plenamente consciente del aquí y de ahora, de la persona que eres ahora, de tu cuerpo de ahora, de la sala, de la colchoneta. ¿Sabes que yo trabajo en el suelo? Toda esa información conquista el alma de la persona y le abre, vence la resistencia y los 10 minutos reaparecen los síntomas y está de nuevo en regresión. Esa es mi experiencia. Acorta el número de sesiones, facilita, elimina, si no la totalidad, la mayor parte de las resistencias mentales, y adherencia, adhiere al paciente al tratamiento, a la sesión, ¿vale? Yo eso lo explico muy bien en el libro, ya lo sabéis, un alumno que está aquí lo conocéis perfectamente, y recomiendo que se haga eso, ¿vale? Así que estamos tratando de combinar, un puente es algo que une dos lados, ¿verdad? Entonces, un puente somático, a un lado, el cuerpo, un puente energético y un puente también imaginativo. Porque yo estoy invitando a mi paciente que viene con un paradigma mental así, le estoy dando información que corresponde a un paradigma mental bastante más amplio, pero como se lo doy con argumentos que no puede contrarrestar o rebatir, estoy ensanchando el paradigma mental que tiene mi paciente, con lo cual estoy incluyendo la imaginación. Sabéis que yo en mi formación previa también hablo bastante, dedico más de 1 minuto o 2 minutos a esa imaginación. Es uno de los lenguajes preferidos por el alma. La imaginación es la conexión perfecta entre cuerpo y alma, entre el mundo manifestado y los mundos superiores. Por eso no hay que despreciarla. Y en la cultura académica que tenemos todo aquí, pues la imaginación ha sido muy denostada, muy despreciada. Hay que recuperarla. Uno de los lenguajes preferidos del alma, ¿vale? Es imposible, yo lo he testado, lo he comprobado muchas veces en grupo, es imposible imaginar lo inimaginable. Si yo le pido a una persona, por favor, cierra los ojos, imagina la peor de las muertes.
se va a ir directamente a una muerte que conoce, pero va a creer que se la está imaginando. No sabe que se está yendo directamente a una muerte real que su alma vivió en una etapa anterior. Cuando le diga a una persona, cierra tus ojos, imagina el peor de los miedos, idem, la idem. Si no lo hubiera vivido, no podría haberlo imaginado. No lo puedes razonar, no lo puedes recordar, pero sí lo puedes imaginar. La imaginación es el hilo que incorpora el pasado al presente. Y sabemos, hablando de pasado y presente, algo que es muy claro. No trabajamos con el pasado en terapia regresiva. No hay regresión a vidas pasadas. No hay vidas pasadas. Todas están siendo vividas aquí y ahora. Son experiencias del alma, no hay tiempo en el alma. Lo que sí estamos es abriendo, sanando, trabajando la carga del pasado que todavía sigue afectando al presente. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Que no se trata de creer en vidas pasadas. Se trata de aceptar que hay cargas del pasado que están plenamente actualizadas y que están presentes en el aquí, ahora, en mi vida de ahora. Y cualquier cosa que mi paciente pueda imaginar, pueda sentir, pueda pensar, pueda hablar, yo parto de la base que es real para mi paciente. No importa que esté basado en hechos reales o que nosotros llamamos hechos reales. Lo que importa es que está en la conciencia de mi paciente. Y cuando eso está en la conciencia de mi paciente, es real para mi paciente. Y yo lo tengo que trabajar como algo absolutamente real, aunque yo personalmente no crea en eso. Pero le doy entidad de realidad, de verdadero, 100%. Si no, yo no podría ayudar a mi paciente. ¿Vale? Bien. Cada vez que detectemos que en el aura, que detecte el paciente en el aura, que hay una mancha oscura o algo raro, se está hablando de un problema. Se está hablando de una carga que hay que trabajar, que hay que sanar. Y podemos ir al origen de la experiencia que originó esa carga en el paciente. ¿Vale? Bien. Colores. Nunca, nunca sugiero un color. Yo sé que otros terapeutas los crean o le dicen trabaja con este color para esto, para lo otro. No, yo jamás sugiero un color. Pido que el paciente me diga de qué color siente lo que sea y que él le ponga el color. Yo no se lo pongo. Y también, cuando en la armonización final es el paciente el que elige el color y yo lo único que hago es adjudicarle a ese color provisionalmente todas las cualidades, todas las virtudes que considero en función al trabajo realizado que necesita el paciente en este momento de su vida. Entonces, lo que le digo es, muy bien, fíjate, has elegido el mejor color que podías haber elegido. Porque lo ha elegido su alma. Es el color que te va a facilitar, pam, 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 y empieza a decir todo lo que tiene que poner en el asador para superar lo que tiene que superar. Entonces, es muy importante que el color siempre salga de la boca del paciente, que no le imponga yo un color, porque le estoy imponiendo una energía, ¿vale? Y el violeta hoy sirve para una cosa, pero hoy no es el violeta, hoy es el verde, porque ese es el color que le brota a mi paciente, y es la conciencia superior del paciente, el alma, quien tiene el verdadero conocimiento de su trayectoria de alma, no mi consciente normal, ¿vale? Bien. Bueno, pues preguntas que le puedo hacer al paciente cuando está ahí la carga. Pues fíjate, es tuya, la sientes como tuya o no. A veces no lo sabe. Todos sabemos cómo se trabaja la gestación y todos sabemos cómo en algunos momentos de la gestación el feto absorbe cargas energéticas que vienen de la mamá. Cuando son adultos piensan que son así, que siempre fueron así y no es real. Le llevamos al mes 2,5 y no había esa carga. Avanzamos la gestación y en el mes 3,5 aparece esa carga, que es debido a un conflicto terrible que tuvo la madre con el padre o con quien sea, con el suegro en ese terrible momento. Y ahí fue cuando la energía invadió el campo energético del feto y el feto cree que es una persona nerviosa e insegura toda la vida, o que es infeliz, o que es negativa, o que no tiene arreglo, porque esto es terrible, porque no puedo confiar en nadie.
y no es suyo. Y esas energías tienen colores, tienen momentos, tienen forma. Entonces hay que llevar al momento y preguntarle, fíjate, observa en este momento, acordaros, negatividad, lo voy a llevar un momento anterior donde no hay, y a partir de ahí le hago avanzar hasta el momento en que se produce el encuentro entre las dos energías. Y ahí le pregunto, fíjate, esta energía que está sintiendo, hay que saber preguntar para facilitar que el paciente distinga lo que tiene que distinguir, ¿vale? Pero eso lo da la experiencia. Fíjate, esta energía que te está llegando en este momento, fíjate, ¿es tuya o es de mamá? Y dice, en ese momento, es de mamá. Madre mía, yo creía que esto era mío. Fijaros qué valor terapéutico tiene el tener una cierta experiencia cómo se trabaja la energía para facilitar precisamente la expansión de conciencia en ese momento. Ahí decía Hans que a veces cuando se produce comprensión se soluciona el problema. A veces sí, a veces no. ¿Vale? Pero es cierto, a veces simplemente una visión más amplia hace comprender y entonces desaparece todo. A veces no hay que trabajar. ¿Vale? Bien. Yo no puedo hablar de lo de Hans porque solo he leído su libro, aunque en profundidad, pero he leído su libro, no es mi experiencia. Yo sí puedo hablar de la mía, ¿vale? Yo no pongo ningún color ni sugiero un montón de cosas a mi paciente. Procuro no hacerlo, salvo que no quede más remedio. Veréis, estamos hablando de recursos energéticos y de momentos energéticos en la terapia regresiva. El paciente se va por la puerta cuando termina la experiencia. Ha tenido unas catarsis terribles, unas catarsis que te dicen, madre mía, lo que ha vivido esta persona, ¿no? Y se va y pobrecito, a veces se vuelve, me mira con carita de pena y dice, Carlos, esto no es verdad, ¿no? Y yo le miro y sonrío y ya sabéis la respuesta, ¿no? ¿Qué más da? Si es verdad, lo es, y si no es verdad, eso está en tu conciencia, te ha venido bien trabajarlo, tiene valor terapéutico, te has quitado una gran carga encima, estás en paz, ¿qué más da? Si fue verdad o no fue verdad. Recuerdo que hace poco trabajé y también últimamente me vienen muchos casos de mujeres abusadas. No sé qué está pasando, que me están viniendo cada vez más. Y esta persona, días después, me dice, Carlos, pero es que yo no creo que mi abuelo también. Digo, ¿qué te viene en el alma? No, yo creo que mi abuelo no. No, seguramente no. Pero ¿qué más da? A lo mejor tu abuelo nunca, pero lo pensó. Y tu alma lo sintió como que te estaba abusando. ¿Qué más da? O tu abuelo en esta vida no, pero quizá en otra vida sí. ¿Qué más da? La mente pequeña quiere concretar, saber, comparar, estar seguro, justificar, demostrar. No vale para nada eso. Y si la gran humildad que debemos de tener los terapeutas sí o sí, no nos queda más remedio, es que muchas veces nada de lo que hemos aprendido nos sirve. Como si todo nuestro conocimiento académico lo tuviéramos que dejar entre paréntesis y decir, Dios mío, no sé nada, aquí estoy aquí. El espectador neutro, siendo terapeuta, es más valioso que el terapeuta que se siente muy seguro por una larga experiencia y ya sabe lo que está pasando y ya se adelanta al paciente. Eso es un error grave. El terapeuta debe ir siempre 2 pasos por detrás del paciente. Y eso no significa que no veamos cosas que están pasando y que se confirman. Ya he dicho que en algunas ocasiones, no siempre, me vienen imágenes de lo que está pasando y lo madre mía, si está pasando esto y esto, porque su campo conciencia está unido y a veces se transfiere la imagen de ahí de la tele, me viene a la conciencia, que son receptores. Y yo sé lo que, casi estoy viendo lo que está pasando, nunca le digo que está pasando esto. En todo caso, si no me dice algo y veo, hay una pregunta que hay que hacer de vez en cuando, fíjate qué otra cosa está pasando a tu alrededor que no me hayan manifestado. Porque a lo mejor anda una pérdida ahí, no te lo estoy diciendo. O a lo mejor te confirma lo que tú estás viendo. Bien, pero yo no digo nada. Yo sí le sigo. Dice que lo que entró por un lado tiene que salir por ese mismo lado. Eso siempre se debe hacer así, viene a indicar el hombre, más o menos, ¿no?
eso no lo tengo presente nunca, la verdad. Simplemente se impregnó esa energía, pues la limpia y punto. Me da igual si sale por un lado o entró por el otro. Eso, la verdad, en mi caso particular no lo tengo, ¿no? Bueno, pues puede haber muchos tipos de objetos, ¿vale? Energéticamente hablando, porque lo defina, ¿vale? Incluso detrás de esas manchas pueden aparecer entidades, pueden aparecer experiencias, como si fuera qué cosa viene muy bien, como si fuera qué cosa, y el paciente, como si yo estuviera de golpe y porrazo, te salta como si fuera una tijera. Resulta que tenía clavada una tijera, y esa era la mancha que sentía en el hígado, por ejemplo. Y era una tijera clavada. O sea, cosas así, ¿no? Bien, otra cosita que conviene, estamos hablando de gases tóxicos, veneno, todo eso hay que limpiarlo, escupirlo. Acordado, el doctor Kabuli nos enseñó a apoyarlo así con la mano. Ayer vino muy bien lo que hizo Han porque no podía manipular al paciente, pero a distancia, yo estoy trabajando a distancia también online, y la verdad es que el paciente lo puede hacer a través de la visualización o incluso físicamente. Por eso, el terapeuta debe tener la experiencia en sus manos en el plano energético antes de poder hacer este trabajo bien, porque si has tenido esa experiencia, sabes cómo se hace. Si no la has tenido, es todo teoría. También puede funcionar, pero es todo teoría. ¿Vale? Otra cosita, cuando se hace cualquier tipo de trabajo energético, antes de que termine la sesión, hay que pedirle a la persona que haga un chequeo y que diga sí, ya está todo bien. Porque ha podido quedar un resto, pues se termina de limpiar el resto, ¿vale? Hay principios genéricos a nivel de energía. Y más que os aprendáis muchos recursos, que tengamos como terapeutas la conciencia clara de una cosa. A nivel de energía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lógicamente, limpiar. Primero limpiar, ¿vale? Si hay algo que impidiera limpiar, hay que averiguar qué impide limpiar y ayudar a eliminar ese algo que le está impidiendo limpiar. Pero primero es limpiar, ¿vale? Entonces, segundo principio de sentido común. Si una persona está llena de energía negativa, contaminante, limpiarlo primero, ¿no? Y después, si hemos limpiado y perdió energía, será recuperar. Primero limpiar, después recuperar, ¿vale? A veces las historias no son solo lo que estamos experimentando. Eso es una especie de sección. A veces las historias son mucho más largas. Entonces, ver también si tienes que devolver algo también. Porque puede que en otro momento tomara lo que no le correspondía. Entonces, no solo recuperar, ojo, si tienes que devolver, hay que devolver. Muchos tipos de objetos, ¿vale? Energéticamente hablando, porque lo defina, ¿vale? Incluso detrás de esas manchas pueden aparecer entidades, pueden aparecer experiencias, como si fuera qué cosa viene muy bien, como si fuera qué cosa, y el paciente, como si yo estuviera de golpe y porrazo, te salta como si fuera una tijera. Resulta que tenía clavada una tijera, y esa era la mancha que sentía en el hígado, por ejemplo. Y era una tijera clavada. O sea, cosas así, ¿no? Bien, otra cosita que conviene, estamos hablando de gases tóxicos, veneno, todo eso hay que limpiarlo, escupirlo. Acordado, el doctor Kabuli nos enseñó a apoyarlo así con la mano. Ayer vino muy bien lo que hizo Han porque no podía manipular al paciente, pero a distancia, yo estoy trabajando a distancia también online, y la verdad es que el paciente lo puede hacer a través de la visualización o incluso físicamente. Por eso, el terapeuta debe tener la experiencia en sus manos en el plano energético antes de poder hacer este trabajo bien, porque si has tenido esa experiencia, sabes cómo se hace. Si no la has tenido, es todo teoría. También puede funcionar, pero es todo teoría. ¿Vale? Otra cosita, cuando se hace cualquier tipo de trabajo energético, antes de que termine la sesión, hay que pedirle a la persona que haga un chequeo y que diga sí, ya está todo bien. Porque ha podido quedar un resto, pues se termina de limpiar el resto, ¿vale? Hay principios genéricos a nivel de energía. Y más que os aprendáis muchos recursos, que tengamos como terapeutas la conciencia clara de una cosa. A nivel de energía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lógicamente, limpiar. Primero limpiar, ¿vale? Si hay algo que impidiera limpiar, hay que averiguar qué impide limpiar y ayudar a eliminar ese algo que le está impidiendo limpiar. Pero primero limpiar, ¿vale?
Entonces, segundo principio de sentido común. Si una persona está llena de energía negativa, contaminante, limpiarlo primero, ¿no? Y después, si hemos limpiado y perdió energía, será recuperar. Primero limpiar, después recuperar, ¿vale? A veces las historias no son solo lo que estamos experimentando. Eso es una especie de sección. A veces las historias son mucho más largas. Entonces, ver también si tienes que devolver algo también. Porque puede que en otro momento tomara lo que no le correspondía. Entonces, no solo recuperar, ojo, si tienes que devolver, hay que devolver. Y por último, tomar lo que no se pudo tomar. Básicamente la energía masculina y femenina del universo, que tiene que ser necesariamente a través del padre biológico o de la madre biológica. No nos la pueden dar los padres biológicos. Por eso hay que trabajar la historia de perdón, entendiendo como que no hay nada que perdonar. La aceptación del pasado, la bendición, el bien decir del pasado, hace que me quede en paz con el pasado y aprovecho para saldar deudas kármicas, para intercambios energéticos, porque pueden que la historia venga de algo, tomo y devuelvo a la vez y que queden las personas en paz, ¿vale? Aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la energía del pasado, porque es la carga energética que está en el presente de ese pasado. Es así, hay que trabajarlo. Fijar lo importante que es el trabajo energético dentro de la terapia regresiva, ¿vale? Bien. Bueno, que las cargas pueden estar relacionadas con cualquier tipo de problema, ¿vale? Con dolores, con sentimientos, con 20.000 historias. Que hay que buscar siempre, siempre hay, siempre no, podemos como opción buscar algo que compense lo que está pasando. Mi paciente tiene graves dificultades para algo. Bueno, pues si está fluyendo, yo recuerdo una vez un paciente traspasó 7 vidas en una misma sesión, eso no es normal, a veces no llegan, el 20% de mis pacientes no van a vidas pasadas, el 80% sí. Pero bueno, pues de lo que yo tengo, si tengo un paciente que ya he trabajado varias veces, tengo una especie de archivo, ¿no? Entonces conozco más de una vida suya. Pues entonces si hay una cosa terrible aquí, le llevo a otro momento, a otra vida, donde el potencial era justo lo contrario y equilibrio energéticamente, ¿vale? El recurso muy interesante que mostró Hans, él trabaja en una especie de sala como de consulta y entonces ahí él trabaja lo que se llama la personificación, que puede ser cualquier cosa. Personificar significa incorporar ahí, a ese lugar, ¿no? Relacionar con. Entonces ahí él va relacionando, por ejemplo, un niño que se quedó atrapado, un violador, un perpetrador, y a veces incluso hace que tenga una especie de diálogos. Puede ser también la propia personalidad del paciente en una vida anterior. Puede incorporar a tu propio personaje de una vida pasada y hablar, ¿no? Entonces es un recurso también que puede dar mucho margen. El tema de todo esto, el peligro de todo esto es convertir una terapia regresiva en una sesión energética, que es mejor que vayamos al energético que esté trabajando, o convertir una terapia regresiva en una sesión de psicología, en una consulta psicológica, ¿no? Para eso es el psicólogo. Entonces, ese es el peligro. Todos estos recursos son muy importantes, muy interesantes, nos apasionan, pero usados en demasía fastidian lo que es la terapia regresiva. Hay que buscar siempre ese equilibrio donde no se pierda la espontaneidad, donde todo no puede estar sistematizado, clasificado y utilizar técnica para todo. No, eso es un peligro también, ¿vale? Hay que permitir la experiencia y hay que dejar que brote el aspecto intuitivo. Bueno, básicamente el resumen que yo me hice en función a lo que leí de Han y mi propia experiencia, que procura que sea más de mi experiencia que de lo que leí de Han, por mi parte está resuelto. José, ¿a qué hora es la siguiente ponencia? Al cuarto. ¿Al cuarto? Me parece que lo vuelvo. Vale, pues confírmamelo. Y bueno, pues no sé si tenemos igual, tú me confirmas, yo tengo por aquí. Sí, sí. Al cuarto. Al cuarto. Vale, bueno, pues tenemos quizás 5 minutos por si hay alguna pregunta.
No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala o si hay alguna pregunta aquí de las personas que nos están siguiendo a través de online. Si hay preguntas, pues estupendo. No sé si se hizo alguna pregunta en el chat. No, no hay pregunta en el chat. ¿Tenéis alguna preguntita, alguno de los que estáis aquí o no hay nada? No hay nada, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas por ahí, por el chat, vamos a concluir la charla y vamos a dar un pequeño descanso. A las 11:15 entra nuestro amigo, creo que... Raúl. ¿Hay alguna pregunta? No, no he visto ninguna. Sí, quería saber si ha tenido experiencia de haber retrocedido al periodo entre dos vidas anterior para ver el plan de vida siguiente en algún paciente. Sí, sí. El plan de vida, de la gente está loca por conocer el plan de vida y es una cosa que es muy atractiva para mucha gente. No mucha gente viene, no, que quiero saber cuál es el plan de mi alma, ¿no? Yo no soy muy partidario de todo eso, la verdad. Es algo como que me raya un poco y voy a decir por qué. El plan de vida es lo que yo tengo que hacer cada día de mi vida en función al sentido común y al vivir. Pero sí es cierto, y esto es cierto, que cuando una persona muere en una vida pasada y va al periodo entre vidas, incluso recién muerto, hay un trabajo muy importante que puede hacer el terapeuta con el paciente que acaba de morir. Y es una revisión profunda de esa vida. Y si hay tiempo, porque no siempre hay tiempo, ir al periodo entre vida y ver si hay algún encuentro con algunas entidades espirituales. Cuidado aquí porque en ese plano nunca podemos estar seguros y hay entidades que no son entidades fiables, que aparecen de manera fiable y que están manipulando a mi paciente. Entonces, el verdadero plan de vida del alma, de cualquier alma, y yo puedo resumirlo después de todos los pacientes que he atendido, es hacer las cosas que uno siente en el corazón, no traicionar al alma e ir descartando lo que yo ya no quiero para que vaya apareciendo lo que realmente mi alma necesita. Pero bien, en ese periodo entre vidas se puede hacer un trabajo maravilloso, precioso, para asimilar lo que no se pudo integrar en esa vida, para compararlo con lo que estoy viviendo en esta vida, porque en esta vida es cuando yo tengo que resolver en el aquí, ahora, en el presente, ver a través del aire cómo me está afectando lo que no se pudo resolver en aquella vida, me está obligando a pensar, a sentir. ¿Qué me impide hacer? Pensar, sentir. ¿Cuáles son las similitudes importantes, básicas, entre aquella vida y mi vida de ahora, como la persona que soy? ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque aquí el terapeuta que tiene experiencia aprovecha para darle un empuje muy grande, y para trabajar todo el potencial que está pendiente de desarrollar, precisamente a través de las diferencias. Eso mis alumnos lo van aprendiendo y lo voy explicando pues, bastante bien en lo que son las clases formativas. Bueno, pues ahí dice, Brauli quiere hacer una pregunta. Es la que he formulado ahora. Es la que he formulado ahora. Es la del periodo entre las dos vidas, el plan de vida. Laura Espinosa quiere hacer una pregunta. Laura, ¿estás por ahí? No, no está por ahí. Muy bien. Bueno, pues nos queda un minuto. Sí, estoy. Dime directamente, ¿cuál es tu duda? Perdón, porque aquí son las 4 de la mañana, me acabo de levantar. Ayer se dijo que el alma se puede quedar en otra vida. Entonces yo me quedé con la pregunta, entonces, ¿cómo es que estamos en esta vida sin alma? ¿O son diferentes almas las que entran a un cuerpo? No estamos en esta vida sin alma. Es verdad que algunos seres son seres desalmados, eso sí es verdad, pero no estamos sin alma. Es que el alma no encarna totalmente, parece ser, y esto viene de la tradición de Oriente. No estamos totalmente encarnados, hay una especie de copia nuestra ahí en el mundo astral o en el mundo superior, y no estamos totalmente encarnados en este cuerpo. La prueba es que eso que llamamos fragmentación de alma viene a decirte que trozos a veces grandes de nuestra conciencia están atrapados en otras vidas pasadas, pero que no son vidas pasadas, que son experiencias del alma, en otros planos paralelos, ¿vale? Pero eso no importa, da igual. Cualquier
conflictos que yo no haya resuelto en algún momento de mi vida anterior implica necesariamente que un trozo de mi alma se despega, por decirlo de alguna manera, aunque hay un hilo conductor que las une, pero se desapega y se queda atrapada, se queda bloqueada en una experiencia que no se integró. Cuando tenemos la fortuna de hacer una terapia regresiva y vivir una fuerte catarsis, que es una de las cosas deseables, evidentemente, en la terapia, tenemos la oportunidad de reactualizar el sentir, de agotar el sentir, lo emocional y de recuperar ese trozo de alma. Entonces, conforme vamos resolviendo conflictos, es como si dejáramos de gastar energía en las mismas chorradas de siempre. Y esa energía que yo ya no gasto son trozos de mi conciencia que se incorporan de nuevo a mi cuerpo presente y yo me potencio. Entonces, estamos encarnados, no totalmente, parcialmente, unos más, otros menos, y podemos estar viviendo, entre comillas, varias vidas a la vez por temas no resueltos. Y además, a veces, un mismo cuerpo físico está habitado por más de un alma, pero ahí ya apague y vámonos porque se nos va el tiempo. Bueno, Laura, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un reconocimiento enorme por levantarte a las 4 de la mañana y tratar de estar con nosotros. Todo esto Gracias, se va a dar Carlos. la oportunidad de verlo. Doy paso ahora, dentro de unos minutitos, al compañero Leopoldo Ceballos, que creo que es quien me sustituye ahora. 1.000.000 de gracias, Gracias. y hasta Gracias, compañero. gracias, Carlos.